ejerciendo autoridad espiritual. ¿Dónde? Donde nos movemos. Si nos vamos a mover como iglesia en esta ciudad, tenemos que ejercer autoridad espiritual. La autoridad espiritual del enemigo se manifiesta en las ciudades. Allí en Corintios había una autoridad espiritual que se manifestaba libremente hasta que vino el poder del evangelio a esa ciudad. La autoridad espiritual que se manifestaba era Afrodita, que era el nombre griego de la diosa que los romanos adoraban como la diosa Venus, la diosa de la lujuria, la diosa del placer carnal, que celebraban incluso hasta ritos a esa diosa, celebraban ritos y practicaban actos incluso allí de adoración, como si fuese un acto de adoración a la diosa Afrodita, entre los sacerdotes, las sacerdotisas, con lujuria sexual y liberación sexual. Tan escandalosa era la inmoralidad que se vivía en esa ciudad y en Corintios, y sobre todo en la adoración a esta diosa Afrodita, que de todas partes del mundo venían a su templo, o sea, venían a adorarla. No era solamente una cuestión de la ciudad, sino que de todas partes del mundo venían a adorarla. Y yo me acordaba y me hacía acordar eso mucho a las potestades que tenemos aquí en nuestras ciudades, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos a San Cayetano, ¿verdad? Que de todos lados del país vienen a adorarlo, vienen a adorar a San Cayetano. ¿Por qué lo vienen a adorar? Bueno, porque supuestamente es un patrono, ¿no es cierto?, del trabajo, de la prosperidad. Y cuánto más aquí en Argentina van a creer a alguien que le da prosperidad o que les da trabajo con la necesidad que hay, ¿no es cierto? Entonces, de todos lados, nosotros ¿cuándo es? Los 7 de agosto, ¿no? Los 7 de agosto, cuando el santo celebran a San Cayetano, vemos que Liniers se llena de todos lados, vienen micros enteros a adorar al santo. Y esos son potestades, porque nosotros sabemos bien que no pasa por la adoración a un santo, que no pasa la adoración a una estatuilla y a alguien que ya no está, que ha muerto, que no tiene ninguna autoridad, pero sí, detrás de esa adoración están los demonios que apartan a las personas de una verdadera fe, de una fe solo en Cristo. Porque en ese momento nadie se acuerda de Jesucristo. En ese momento el centro de adoración es San Cayetano. Y de eso se trata cuando hay idolatría en una ciudad o cuando hay adoración a algo que no sea Dios plenamente. Se trata de cegar espiritualmente a esa ciudad, a ese barrio. Se ciega espiritualmente. Y atrás de eso trabajan las potestades, trabaja el enemigo. Esa ciudad, la que estamos hablando de Corintios, era la capital de la provincia de Acaya. Y era una ciudad importante en Grecia. Esa ciudad había sido reconstruida, era una ciudad que fue destruida por el Imperio Romano y después el Imperio Romano la reconstruye y la deja justamente una ciudad digna de adoración, errada completamente, como estamos viendo, hasta que aparece el Evangelio. Cuando aparece el Evangelio en esa ciudad es alborotada por completo, porque viene una propuesta distinta de adoración. Ahora venía la propuesta de adorar al único Dios verdadero, que es Jesucristo. Y entonces alborotaron, porque ustedes imagínense que todo se movía en esa ciudad a través de la adoración a estos dioses, a estas diosas. Y se movía todo el sistema comercial de la ciudad por la adoración a estos dioses.
Entonces, cuando vino el Evangelio con una propuesta diferente, alborotó toda la ciudad. Pero dice la palabra que Pablo comenzó a predicar en esa ciudad y comenzó a enseñar quién era Jesucristo. Y dice la palabra que muchos escuchaban el mensaje de Jesucristo y que muchos comenzaban a abandonar esa idolatría que tenían y esa adoración de parte de Satanás para adorar al único Dios verdadero. Pero un hombre con un pequeño equipo, no eran muchos, un pequeño equipo, comenzaron a predicar la verdad en esa ciudad. Comenzaron a predicar el Evangelio, abrieron sus bocas y se animaron a predicar a un Dios que esa ciudad no conocía. Pablo había estado también allí predicando entre filósofos, allí en Atenas, que también era una ciudad donde se movía el saber, el conocimiento, todo el razonamiento, el intelecto, se movía todas esas cosas. Y sin embargo, Pablo también se paró allí en medio de todos esos pensadores y esos filósofos y también predicó al Dios verdadero, a ese Dios que ustedes no conocen, al Dios no conocido les predicó Pablo. Estaban cientos de dioses ahí, cientos de dioses emplacados, el Dios de esto, el Dios de esto, el Dios de esto, y ahí había una plaquita que decía el Dios no conocido. Y ese es el Dios que vengo a predicar, les dijo Pablo. Allí en esa ciudad el corazón del intelecto, de los intelectuales y de los que razonaban todo, fue muy duro su corazón. Dice que en esa ciudad se convirtieron pocos, pero para mí el milagro mayor es que se convirtió, dice, el Areopagita. Era el que estaba siempre ahí y escuchando a cientos y cientos y cientos de filósofos. Lo escuchaba diariamente. Y sin embargo, cuando escuchó algo completamente diferente y escuchó algo que lo impactó en su corazón, ese hombre también se convirtió a Cristo. Por eso, mi hermano, creo que estamos en este tiempo, es el tiempo de presentar al Señor, de presentar una propuesta que tal vez muchas personas lo han escuchado de a oídas. Porque cuando uno le habla de Jesucristo y del Evangelio, muchos lo han escuchado. Pero cuando llega alguien con autoridad espiritual, entonces ese escuchar es diferente. Porque el hablar de Dios también es diferente. Por eso quería hablarte esto de la autoridad espiritual y de cobrar autoridad espiritual. La iglesia de Corintios dice que por ese evangelio con tanta autoridad que predicó Pablo, dice que comenzó a crecer rápidamente. Y rápidamente fue una comunidad nueva y revolucionaron toda esa ciudad. Y ellos eran un pequeño equipo que pronto empezó a crecer y una iglesia nueva, dice que se movía con poder en el espíritu esa iglesia. Claro, como ya aprendimos, tenían algunos problemas, ¿no? Porque justamente su idiosincrasia, sus creencias, estaban en pleno crecimiento y en plena transformación también de sus mentes, de sus corazones, de sus costumbres. Y entonces Pablo tuvo que también en una iglesia que a su vez crecía rápidamente, tuvo que poner orden, doctrina. Y qué bueno, qué lindo que son esos problemas y esos líos, mi querido hermano. No sé si me explico. Es lindo tener problemas cuando la iglesia crece por el poder de la predicación del Evangelio. Porque entonces es ahí cuando los que están firmes en el Señor comienzan a trabajar. No les queda otra que comenzar a trabajar y comenzar a discipular al otro y a enseñarle al otro que viene con sus costumbres, con sus creencias, con sus cultura. Pero si la iglesia no crece, entonces siempre es ese pueblito ahí que está ahí, se miran todos entre todos, que ya se conocen y no hay nada para hacer. ¿Verdad? No hay nada para hacer, no hay nada nuevo para hacer. Pero cuando la iglesia empieza a crecer por la predicación del Evangelio, entonces ahí es la iglesia que comienza a mostrar este poder de Dios en medio de una ciudad. Pablo entonces anima a la iglesia
la anima a ordenarse, pero también la anima a seguir creciendo. Miren ahí en Hechos 18, 7, 10. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos, ¿cuántos? Digan conmigo. Muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¿Cuántos? Muchos. Por la predicación del Evangelio. Dicen el verso 9. Entonces el Señor dijo a Pablo, en visión de noche. Vino una visión a Pablo de noche, por esto que estaba pasando, por esto que la predicación del Evangelio estaba haciendo que muchos se vuelvan a Cristo. Y entonces vino una visión de noche a Pablo y le dijo, no temas, no temas, sino habla. Amén. No temas, iglesia, sino que tenés que hablar. Así le dijo Dios a Pablo, no temas, habla, predica, sigue predicando. Sí, va a ser un lío, pero va a ser un lío hermoso. ¿Sí? Sí, te vas a agarrar unos dolores de cabeza tremendo, pero sigue hablando, sigue predicando, porque miren lo que le dice el Señor a Pablo, no temas, sino habla y no calles. ¿Cuántos hemos callado la voz del Evangelio? ¿Cuántos hemos callado la voz del Evangelio? ¿Cuánto hace que no predicas el Evangelio? Sin límites, sin que nadie te tenga que estar mandando. Vení a la plaza el domingo, el sábado, perdón. Vení, iglesia, a la plaza, pero no, sino que vos tenés ese poder de querer que otros se conviertan a Cristo y anunciás el Evangelio. Si no, habla y no calles, porque yo estoy contigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios está con uno? Gloria a Dios. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano. Hay cuidado de Dios, hay protección de Dios cuando uno proclama el Evangelio. ¿Saben cuándo el enemigo toma parte y arte? Cuando dejamos de proclamar el Evangelio. Y entonces en vez de hablar las cosas del reino, hablamos cualquier otra pavada, menos las cosas del reino. Predicamos nada, pero sí comenzamos a hablar otras cosas cuando no predicamos el Evangelio. ¿Cuáles son tus charlas en privado con tu hermano? ¿De qué hablas con tu hermano? Cuando te juntás con un hermano, hablamos de Boquita, de River, buenísimo. ¿Está bien? Pero porque son cosas que vivimos y está bien. Pero en el momento tenemos que juntarnos y empezar a hablar de Cristo y de empezar a ver cómo seguimos conquistando esta ciudad y este barrio. ¿Cuántos dicen amén? Esa debe ser nuestras charlas. Ese debe ser nuestro interés. El interés de seguir conquistando, porque la iglesia fue establecida en este lugar para que este lugar conozca este barrio, conozca a Jesucristo. Porque miren lo que le dice el Señor a Pablo, le sigue diciendo, yo estoy contigo, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Amén, el que predica el Evangelio está protegido, está cuidado. Y le dice, porque yo tengo mucho, ¿cuánto? Mucho pueblo en esta ciudad. O sea, Corintios estaba siendo transformada por el poder del Evangelio. Pero Dios lo llama a Pablo en visión y le dice, no te conformes, porque tengo más, no te canses de predicar el Evangelio, no te calles, no dejes de predicar por nada. Vas a tener problemas, vas a tener persecución, vas a tener mucho trabajo, que discipular a muchos, pero no te calles.
Dejá, yo voy a estar con vos. Yo te voy a dar cuidado, yo te voy a dar fuerzas. Seguí predicando porque es donde te quiero, donde tenés que estar. ¿Cuántos dicen amén? Es ahí donde el pueblo de Dios tiene que estar predicando el evangelio en las calles, en su barrio, en su cuadra, en donde Dios te estableció como iglesia, en este barrio, en cada esquina, en cada plaza, ahí, en cada oportunidad hay que estar predicando el evangelio. Y el Señor nos dice, no te calles, porque a pesar de que estás predicando y de que está creciendo la iglesia, hay mucho pueblo en esta ciudad. Miren, nosotros recibimos esa promesa en el 2015. Es allí el banderín verde. 2015 recibimos esta palabra de parte de Dios. ¿Cuántos creen que esta palabra es de parte de Dios? Palabra de Dios para la iglesia. Y recibimos hace años esta palabra. ¿Será que uno tiene que poner en práctica lo que Dios da a la iglesia, lo que Dios le dice a la iglesia, y no otra cosa? No te desvíes por otras cosas, no te desvíes por otras cosas que no tienen nada que ver con la visión, con las cosas que Dios estableció para este lugar. No te desvíes por nada. Si Dios te mandó y nos mandó a predicar el evangelio, prediquemos el evangelio, amén. Es eso lo que tenemos que hacer. Y así, cada vez que Dios establece una palabra, la sigue activando y la activa en fe, o sea, por creerla, y en práctica. Amén, o sea, fe y práctica. No basta solamente con creerla. Ay, qué lindo, yo lo creo, pastor, gloria. Pero después me quedo callado. No le hablo a otros de Jesucristo, no le hablo a otros de lo que Dios está haciendo en mí, lo que hizo y lo que hará. No le hablo a otros de la palabra, que dice que por la palabra vendrá el oír. ¿Cuánta necesidad hay en tu ciudad, en tu barrio? ¿Cuánta necesidad hay? ¿Cuántos tienen que escuchar la palabra? Aún eso que vos decís, no hay remedio para pero tienen que escuchar la palabra. Porque dice que por el oír de la palabra de Dios vendrá la salvación. Amén. Para esa alma. En toda la ciudad, todo barrio, hay un hombre fuerte, o como les decía esto, una potestad instalada, ¿no? Como es era en Corintios la de Afrodita. Y hay un hombre fuerte, una potestad que domina en el aire, domina en lo espiritual y domina en el aire. Al dominar en el aire, en el mundo espiritual, en lo que nosotros no vemos, domina también en los hogares. ¿Se entiende? Domina también ahí en los hogares, domina también en las escuelas, toma autoridad, cobra autoridad esa potestad para dominar en los aires. Y si uno no cobra autoridad de Cristo, esa autoridad espiritual de maldad sigue gobernando en las ciudades, en los barrios, en las casas, sigue estando. Por eso la Biblia nos enseña que ese hombre fuerte, la iglesia, debe contrarrestarlo, debe atarlo al hombre fuerte. Pablo combatió al hombre fuerte de Corintios, combatió esa idolatría, lo combatió con la predicación del evangelio, con esa potestad que muchos creían. Ahora muchos se habían convertido a Cristo, habían abandonado, y Pablo convierte esa realidad de esa ciudad con la autoridad que Dios le había dado, y fue contra todo. Porque ustedes se piensan que a Pablo no lo perseguían, porque la palabra nos cuenta que le había arruinado el negocio a muchos, porque muchos vivían de esa falsa adoración, y además le había traído divisiones a muchos también, porque muchos ahora se estaban volcando a Jesucristo. Y entonces aún los gobernantes de la ciudad no podían entender qué era lo que estaba pasando. Cómo esta gente ahora, que tantos años veníamos tan tranquilos, veníamos tan bien con la adoración a Afrodita, y ahora, ¿qué le pasa a la gente? ¿Qué le pasa a la gente que dejó de adorar a Afrodita y está adorando a este
que predica Pablo? Qué linda es su pregunta, ¿no? Poder hacerte la voz y decir, ¿qué le pasa a la gente que ahora comenzó a adorar el Dios que creo y el Dios que predico? Amén, iglesia. Este es el tiempo, es la oportunidad. Viene fin de año, comienza Autobrillante y después vienen cientos de oportunidades más para predicar el Evangelio con autoridad. Dios nos da autoridad. Debemos pensar cuál es el hombre fuerte de nuestra ciudad. Dijimos, puede ser aquí en Liniers la adoración a un santo, el hombre fuerte. La religión puede ser esa autoridad que está cegando en los aires a las personas. Puede ser eso. Puede ser otra cosa que Dios nos revele. ¿Cuál es el hombre fuerte de nuestra ciudad? ¿Cuál es el hombre fuerte de nuestro barrio? ¿Cuál es? ¿Sabemos cuál es? ¿Tenemos idea cuál es para batallarlo? En oración, en predicación del Evangelio. Armamos una predicación expositiva para contrarrestar a un ídolo o a una creencia religiosa o a lo que sea. ¿Tenemos ese poder? Sí, mi hermano, Dios te lo dio. Amén. Miren, dice Mateo 12, 28, 29. Pero si yo por el Espíritu de Dios, ¿por qué? Por el Espíritu, amén, de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Entonces podrá saquear sus cosas. Mi hermano, abrí bien los oídos en esta noche, porque Dios nos está enseñando cuáles son esos pasos de autoridad espiritual. Primeramente, estar llenos del poder del Espíritu Santo. Amén. Porque es por el Espíritu de Dios, no es por otra cosa, que nosotros contrarrestamos las tinieblas. Es el Espíritu de Dios el que va delante nuestro y que echa fuera demonios y toda autoridad y toda potestad. Vemos potestades manifestadas. Recién te decía que la hermana me decía que sí, que las vemos e incluso las vemos visiblemente. En la esquina de la casa están tirando ofrendas a Satanás. Y estamos de la esquina de la casa de la hermana, donde vamos a ir el sábado, estamos a cruzar la calle. Nada más. ¿Se dan cuenta? Por eso les digo, es una batalla. ¿Pero qué tenemos que hacer? Estar en el Espíritu de Dios para echar fuera todo demonio. Y ciertamente, dice, hay que atar toda potestad, que no se manifieste más, que no se siga manifestando. Lo atamos en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu, toda potestad. Mi hermano, la idolatría puede ser un hombre fuerte, pero también está el intelecto, el individualismo, el cuentapropismo. Esto del cuentapropismo es muy común en este tiempo. El cuentapropismo es: yo no necesito a nadie, no necesito un pastor, no necesito una iglesia, yo no necesito un líder, no necesito a nadie. Yo puedo por mí, por mis cosas, por mí mismo puedo. No necesito ni congregar ni nada. Eso es cuentapropismo. Y en este tiempo se ha ganado mucho terreno esa autoridad espiritual de maldad, que le mienta a las personas que no necesitan iglesia, que no necesitan congregar, que no necesitan un líder espiritual que los discipule. Ha mentido tremendamente. Y hoy creo que aquí en la ciudad, ese espíritu, esa potestad, es un hombre fuerte. Es un hombre fuerte. Porque cuando uno va a predicarle el Evangelio, lo primero que te dicen es eso, ¿verdad? Te dicen: no, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito, menos estar con un pastor, ¿verdad?
Bueno, lamentablemente muchas veces se piensan algunos de los que están en la iglesia. ¿Se dan cuenta? Es una autoridad espiritual, es una potestad que está en los aires, que miente en las mentes de las personas. Pero el Señor nos está diciendo que podés cobrar autoridad contra eso, contra cualquier espíritu que se manifieste, idolatría, individualismo, cuentapropismo, adicciones. Esa es otra de las cosas en este tiempo. Las adicciones también. Hay muchísimas adicciones después, post pandemia. Muchas personas se volcaron al alcoholismo. No decimos las drogas pesadas, no decimos que muchas personas se han volcado tal vez al consumismo de marihuana o cocaína. No, al alcohol. Al alcohol. Porque los 2 años de pandemia, estar encerrados, le pegaron un poquito, un traguito y un traguito más, y como no tenían nada que hacer, total, mañana no trabajo, y muchas personas se volvieron al alcohol. ¿Pero por qué se volvieron al alcohol? Porque hay potestades en los aires que atan y que llevan a las personas a eso. Las deudas, el consumismo, la delincuencia, la violencia, la indigencia. La indigencia lamentablemente se volvió un hombre fuerte en nuestro país, no solamente en nuestras ciudades y en nuestros barrios. Lamentablemente, cada vez se ven más personas sin techo, viviendo en las calles o sin ningún tipo de oportunidad. Y son potestades de ruina. Y ahí tiene que estar la iglesia predicando el evangelio y la verdad de Jesucristo. Un principio que Satanás conoce muy bien, pero muy bien, es que no se puede ejercer autoridad sin estar bajo autoridad. Es un principio que Satanás conoce muy bien. Que aquel que dice que quiere ejercer autoridad pero no se pone bajo autoridad o no sabe aceptar la autoridad, entonces también el enemigo sabe, bueno, esto está no causa, ¿no? Si total no se sujeta a las autoridades, ¿no? Ya está. ¿Qué autoridad puede ganar? ¿Se dan cuenta? Y esto también es una potestad, es un espíritu que ciega las mentes y los corazones. Simplemente para no predicar el evangelio con el poder que el evangelio tiene por completo. ¿Cuántos dicen amén? Hay poder en el evangelio, pero es un poder que, como Dios lo desata de esa manera. ¿Querés tener autoridad sobre toda potestad? Aprende a vivir bajo autoridad y vas a lograr esa autoridad. Estar bajo autoridad de Cristo, bajo las autoridades delegadas en el reino. Atar al hombre fuerte es cancelar sus obras, es ponerle fin a una maldición que está liberada. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Dios quiere para la iglesia, la vida de la iglesia, que sea ese motor que cancela, que ata, que no deja avanzar ningún poder de maldad de las tinieblas, sino que le pone límite. Hasta acá llegaste, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo y en la autoridad que Dios me dio, hasta acá llegaste. ¿Cuántos dicen amén? Usemos la autoridad que Dios nos ha dado. Hay diferentes autoridades de maldad y rangos en sus funciones en las tinieblas. Y también Pablo nos enseña eso en lo que es la batalla, la guerra espiritual. Pablo nos enseña ahí en Efesios 6:12, dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. ¿Dónde está entonces? En los aires.
¿Dónde se manifiestan esas potestades? En los aires. Ahí están manifestándose los principados, las potestades, los gobernantes, las tinieblas de este siglo, las huestes espirituales de maldad. Los principados son los que toman dominio de las mentes. Esos son los principados, cegando el entendimiento para que las personas no lleguen a conocer a Cristo en su plenitud. Como bien dice, son príncipes, son principados, pero no son reyes. Por eso nosotros que estamos, nuestra mente está sujeta a Cristo, que es nuestro Rey. Amén. Nuestra mente está sujeta a Cristo. Y nosotros, si tenemos nuestra mente sujeta a Cristo, podemos predicar al Cristo que libera las mentes cegadas. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 4 y 5 dice: para destruir, escucha bien, para destruir las fortalezas del mal, no empleamos armas humanas, sino que las armas del poder de Dios obramos. Así podemos destruir, escucha bien, la altivez de cualquier argumento. Amén. Cuando vos prediques el evangelio te van a venir con cualquier argumento. No, porque no creo por esto, no, porque no voy a la iglesia por esto, no, porque no voy a acercarme a Cristo por esto. Cualquier argumento te van a dar. Puede ser que ya tengas hasta una religión, una creencia, y te van a decir, no, porque yo estoy bien con tal religión, con tal cosa, con tal esto, con tal otro, cualquier argumento. Pero los que están en Cristo, los que están en el Espíritu, dicen que rompen contra cualquier argumento, destruir la altivez de cualquier argumento y cualquier muralla que pretenda interponerse para que el hombre conozca a Dios. Aleluya. ¿Cuántos entienden este mensaje? Amén. Dan un aplauso a Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es la palabra, mi hermano, que nos habla hoy. Dice entonces que se presenta y nada se puede interponer para que el hombre conozca a Dios. De esa manera hacemos que todo tipo de pensamiento se someta para que obedezca a Cristo. Gloria a Dios. Miren la autoridad que tiene la predicación del evangelio, la autoridad que tenemos como iglesia. Nosotros debemos venir, congregar los domingos, llenarnos de la presencia de Dios, llenarnos de la palabra de Dios, salir por esa puerta y empezar a batallar contra el enemigo, amén, en esta ciudad. Empezar a liberar las mentes que están cautivas por cualquier argumento, por cualquier mentira. Esa es la función de la iglesia. Venir y congregar, llenarse en comunión, estar con su hermano en Cristo y decir, mañana vas a estar batallando y yo también voy a estar batallando en este mundo, pero vamos a seguir predicando el evangelio para que esta ciudad, este barrio, para que mi trabajo, donde esté, en la facultad, donde esté, conozca a Jesucristo. Amén. Entonces vos vas a saber que tu hermano está batallando con vos. Están batallando codo a codo. No están ya congregados, pero están batallando juntos, unidos. La predicación del evangelio derriba todo principado, todo argumento. Pero también hay potestades, dice la palabra. Son los que atan y aún pueden poseer a las personas. Colosenses 1:13, al cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino
de su amado Hijo. El poder de la palabra tiene poder para liberar. Y la sangre de Cristo trae esa liberación que las personas necesitan. Personas que tal vez están atadas, personas que incluso hasta pueden estar hasta poseídas por una potestad. Mi hermano, mi hermana, tenés la autoridad por la palabra, por el mensaje del Evangelio y por la sangre de Jesucristo para liberar a cualquier persona que tenga una potestad o que esté atada por una potestad. ¿Cuántos dicen amén? Debemos creerlo y debemos poner en ejercicio esa autoridad delegada. Y después tenemos los gobernantes. Los gobernantes son los que toman ciudades enteras, barrios enteros y aún naciones enteras. Son gobernantes, se instalan para gobernar y se instalan con todo su poder de las tinieblas, de maldad, en un barrio entero, en una ciudad entera y aún en una nación entera pueden instalarse estos gobernantes de las tinieblas. Mateo 20:25 dijo así el Señor: entonces Jesús, llamándolos, dijo. ¿Cuántos saben que esta noche el Señor está llamando? Amén. Subáis que los gobernantes, ¿sabías que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. La iglesia como reino de Jesucristo es el gobierno del reino de los cielos en la tierra. Amén. Y como gobierno del cielo en la tierra nos delega autoridad para que podamos derrocar cualquier gobernante de las tinieblas y empezar a gobernar en ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia unida tiene esa autoridad para destronar cualquier gobernante de maldad. Juan 17:21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo tenemos que ser? Uno. Uno en Cristo Jesús. Uno. Uno con tu hermano en Cristo. Uno. No puede haber divisiones. El enemigo sabe que una de las cosas que debilitan una iglesia, una congregación, son las divisiones. Y cuando hay divisiones, entonces el enemigo reina. ¿Cómo puede ser? Pero ¿cómo? Si somos la iglesia de Jesucristo, el reinado de Cristo en la tierra, ¿cómo puede ser? Bueno, porque el enemigo sabe que sin unidad no hay conquista. Así de simple. Sin unidad no hay conquista. Y entonces comienza a obrar y comienza a operar las tinieblas y comienza a operar en la mente de uno, comienza a operar en la mente del otro y comienza a operar en el corazón de uno y en el corazón de otro hasta que logra las divisiones necesarias para debilitar a la iglesia de Jesucristo. Y ya no son uno. Ahora son un grupito, ahora son otro grupito, ahora son otro grupito. Y se forman varios grupitos dentro de una sola congregación, de una sola iglesia. ¿Se dan cuenta? Entonces pierde autoridad. La iglesia pierde autoridad. Pero cuando seguimos la visión que Dios nos dio, y si decimos, bueno, en el 2015 el Señor nos marcó que tenemos mucho pueblo en esta ciudad y nos está diciendo hay que salir a conquistar, hay que salir a predicar el Evangelio, y entonces todos nos unimos en eso, ¿qué pasa? Cuando todos nos unimos en eso, somos uno. Amén. Somos uno.
Cuando decimos, bueno, iglesia, este sábado vamos todos a la plaza. Pastor, yo no puedo, trabajo. Pastor, justo sabe que tengo gente en casa. Pero ¿qué vas a estar haciendo? Orando, batallando, bendiciendo a los que sí, por ningún impedimento pueden ir a ese lugar a batallar. Amén. Entonces vamos a hacer uno. Y declaramos en el nombre de Jesús que se cumple la promesa. El mundo cree, el barrio cree, los niños creen, los jóvenes creen, los ancianos creen, los matrimonios creen. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para finalizar este mensaje, Mateo 18, 18, 20 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Autoridad delegada. El Señor nos está delegando autoridad a la iglesia para que ates y para que desates. Si hay que atar a la maldad, la atamos en el nombre de Jesús. Y si hay que desatar bendición, lo desatamos en el nombre de Jesús. Desatamos esa bendición sobre la ciudad, sobre la plaza, sobre los niños, sobre cualquiera que esté allí escuchando el evangelio. Desatamos bendición, amén. Atamos, cobramos autoridad y atamos toda obra de maldad. El enemigo tiene sus planes, el enemigo está ahí obrando con todo su sistema, con sus gobernantes, con sus principados, con sus potestades. Está obrando y tiene sus planes, pero nosotros ¿qué hacemos? Lo atamos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Lo atamos, lo cancelamos. Cancelamos toda obra de maldad en el nombre de Jesús. Y desatamos todo poder de Dios sobre esta ciudad. Desatamos toda bendición sobre esta ciudad. Si hay alguien que viene con una necesidad, atamos, cancelamos y desatamos bendición que sobreabunde. Tenemos autoridad para atar y desatar. En el poder del acuerdo se hace cualquier cosa que pidamos. No estamos solos. Amén. Cristo está con nosotros. Cristo está con nosotros. En la batalla, Él va por delante. Amén. Pueblo de Dios, familia, Cristo está con nosotros. Y si vamos a la batalla, Él está por delante. Y si estamos unidos, entonces el mundo y este barrio va a creer en el nombre de Jesús. Amén. Jeremías 1:10: mira que te he puesto en esta tierra sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La autoridad que Dios delega, la delega para que podamos, si tenemos que arruinar una autoridad de las tinieblas, se la arruina en el nombre de Jesús. Si hay que derribar fortalezas, se derriban en el nombre de Jesús. Y si hay que edificar, edificamos también en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y si hay que plantar y seguir plantando la palabra de Dios en este barrio, en la ciudad, en nuestra familia, seguiremos plantando, porque el Señor nos dio autoridad para hacerlo. Amén. Plantemos, sembremos, reguemos en oración todo lo que hemos sembrado, porque Cristo nos va a dar la victoria. Lucas 4:18. Esta es para nosotros, iglesia. ¿Sí? Levanta tus manos, recibila. Mira, el Espíritu del Señor, dice 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Recibila, mi hermano. Toma la mano ahí y decís: sí, Señor, yo lo creo.
está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Amén. ¿Cuántos oprimidos hay? ¿Cuántos oprimidos hay que están esperando que vos vayas con el mensaje liberador del evangelio? Con ese mensaje que va a traer paz en sus vidas y en su corazón. Lo práctico, ¿cómo es? Lo práctico, ir, dice la palabra. Ahí en Mateo 28, 19, 20 dice: vayan, id, hagan discípulos, háganlo ustedes, marchen, hagan, pónganlo en práctica. Pero aprendemos que el ir es con poder, con autoridad y con unidad. Amén. Como fueron los 70 discípulos que envió Jesús en un momento, ¿se acuerdan? Que cuando volvieron y regresaron, ¿qué decían? El Señor los envió y le dijo: vayan, prediquen el reino. Junto a 70 los envió. Y cuando regresaron, ¿cómo regresaron? Dice la palabra ahí en Lucas 10, 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y he aquí, hoy doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo fuerzas del enemigo, sobre toda fuerza de maldad, y nada os dañará. Pero no se regocijen de que los espíritus se sujetan, sino regocíjense de que vuestros nombres están escritos en el libro de los cielos. Una comunidad de poder, una iglesia de poder y de autoridad, es esa iglesia que predica el evangelio, que los demonios se le sujetan, que liberan, que trae liberación a los oprimidos, a los cautivos, que rompen con toda tiniebla, pero que después se goza cuando están juntos. Se gozan de ser iglesia, se gozan y se cuentan sus anécdotas en la semana. Y se dicen: ¿sabes qué? Me tocó predicar a una persona que la vi caída, estaba con su rostro caído en la parada de colectivo, y me acerqué, le dije: Jesús te ama. Y ella me miró y le dije: recibí a Cristo en tu corazón, no sé cuál es tu problema. Y ahí esa señora empezó a llorar y se empiezan a contar: sí, a mí también me pasó algo parecido, en el trabajo, en la facultad, en mi familia. Esa es la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la iglesia de Jesucristo. Ponete de pie y dar un aplauso a Jesús. Corintios nos deja allí en el capítulo 13. Nos enseña que debemos ir con autoridad y también con el amor de Cristo. Capítulo 13 de Corintios es la base de toda iglesia. El amor, ejercer autoridad, pero amarnos. Y aún amar a aquel que le vamos a hablar de Cristo. Amén. Amarlo. Porque no tenemos lucha contra carne y contra sangre. Por eso, mi hermano, aparte de la lucha espiritual contra el enemigo, hay personas que necesitan de tu amor, que simplemente necesitan de un abrazo, tal vez hasta pocas palabras, pero necesitan de un abrazo, necesitan de una ayuda, de un ánimo. Y ahí está la iglesia de Jesucristo. ¿Saben que en un abrazo de amor, en el nombre de Jesús, saben cómo se caen las cadenas? Se rompen completamente.
La persona queda casi completamente desarmada y termina recibiendo ese poder maravilloso del Señor, que es un abrazo, una palabra de amor. Vamos a orar, amén.